Bueno, muy buenas tardes. En Santiago de Cali, hoy lunes 2 de agosto, siendo las 2:57 de la tarde, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución número 216 del 25 de mayo de 2020, artículo 2.1, proferido por la Procuraduría General de la Nación y acogidas por la Personería Distrital de Santiago de Cali mediante resolución número 120 del 26 de mayo de 2020, nos encontramos reunidos a través de la plataforma virtual Meet para dar continuidad a la diligencia de audiencia dentro del proceso verbal adelantado contra el señor Rubén Darío Martínez Hernández en calidad de investigado dentro del expediente 430-2018. La presente diligencia es presidida por el doctor Roberto Pérez Murillo, personal delegado adscrito a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, y en calidad de secretario de la audiencia, el suscrito Juan Camilo Muñoz Ante. Me permito informarle, doctor Roberto, que en la presente reunión virtual se encuentra el señor Rubén Darío Martínez Hernández, quien ya ha sido previamente identificado y quien funge la misma en calidad de investigado. Por último, mencionar que no se ha llegado a ningún documento con destino a este proceso y que la audiencia que nos ocupa el día de hoy es para proferir fallo de primera o única instancia contenido en la resolución, ya le confirmo, número 016 del 2 de agosto de 2021. Por medio de la cual se falla. Sí, Camilo, ¿continúa usted? Si quiere, inicie usted, doctor. Bueno, por medio de la cual se falla en primera instancia un proceso disciplinario. El personero delegado para la vigilancia de la conducta oficial Roberto Pérez Murillo, de la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial de la Personería Distrital de Santiago de Cali, en uso de las atribuciones legales conferidas en el Acuerdo 51-2008, expedido por el Honorable Consejo Municipal de Santiago de Cali con fundamento en las facultades consagradas en la Ley 734-2002, para la cual se adoptó el Código Disciplinario único vigente a la fecha, una vez agotado el debido proceso disciplinario y garantizado el derecho de defensa a no encontrar que concurra causal alguna que invalide o nulite todo o parte de lo actuado, procede a expedir el fallo disciplinario de primera instancia. Objeto de pronunciamiento: agotado el procedimiento verbal aplicado entre el presente asunto, encontrándonos en la oportunidad dispuesta en el artículo 169 de la Ley 734 de 2002, contenido del Código Disciplinario Único y por tanto siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 178, resuelve de fondo en primera instancia acerca de los comportamientos disciplinarios que fueron investigados mediante el proceso disciplinario adelantado con radicación número 430-2018, ahí porfa, Juan Camilo, en contra del servidor público Rubén Darío Martínez Hernández, identificado con la cédula de ciudadanía 16638003, expedida en Cali, quien para la época de los hechos desempeñaba el cargo de profesional universitario perteneciente al organismo municipal de Secretaría de Seguridad y Justicia, Subsecretaría de Inspección y Vigilancia y Control del Distrito de Santiago de Cali. Para tal fin, debe considerarse que el artículo 142 de la citada norma establece como requisitos sustanciales para proferir un fallo sancionatorio el que obre en el expediente de prueba que demuestre objetivamente la existencia de la falta y que comprometa seriamente la responsabilidad del investigado. Competencia para investigar. El personero delegado para la vigilancia de la conducta oficial adscrito a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial de la Personería de Santiago de Cali, acorde a las funciones previstas en el Acuerdo 51 del Consejo de Cali, es competente en primera instancia para proferir esta decisión, atendiendo que el artículo 25 de la Ley 734-2002 indica que son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio. El servidor público investigado quedó plenamente individualizado e identificado como Rubén Darío Martínez Hernández, portador de la cédula de ciudadanía 16638-003 de Cali, persona que para la época de los hechos desempeñaba las funciones del cargo de profesional universitario perteneciente al organismo distrital, Secretaría de Seguridad y Justicia, Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control del Distrito de Santiago de Cali. Por tanto, la mencionada persona ostenta la calidad de servidor público que lo hace sujeto disciplinable de este organismo de control. Síntesis de los hechos. Con base en el memorando de fecha 25/10 del 18 con radicado 218-22-00043-253, el director de la Dirección Operativa de Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público de la Personería de Santiago de Cali, Andrés Rodríguez Becerra, remite a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial
oficio promovido por la Procuraduría General de la Nación, reconocido con el número de radicado 218-2440-12-2822, quien remite documento suscrito por la señora Carla Rocío de la Cruz en 32 folios. Se enfoca la presente investigación en las presuntas infracciones urbanísticas con relación al proyecto Gaudí. Del seguimiento realizado por el personero delegado doctor Diego Rodríguez, se desprende la existencia de una actuación presuntamente irregular por parte del señor Rubén Darío Martínez Hernández, profesional universitario, quien se denomina en el documento público de fecha 16/05/18 y radicado con el 218-41-61-06-000-17844 como coordinador grupo Construcciones de la Subsecretaría de Control de Inspecciones y Vigilancia y Control de la Ciudad de Cali. Denominación inexistente en la planta de cargos de la Administración Distrital, además expidiendo como tal un concepto jurídico sin tener la competencia para ello, lo cual consta en la comunicación de fecha 16/05/18 y radicada con el número 218-41-61-06-000-17844, en el que se cita como referencia la solicitud de levantamiento de la suspensión de obras proyecto Gaudí, que había sido dirigido al corregidor de la Buitrera Holman Acosta como funcionario competente por parte de la señora María del Pilar Rodríguez Bustamante, en condición de representante legal de la sociedad Gaudí Constructora SAS, a través de escrito que calendó 18 de marzo de 2018 y que radicó bajo el número 218-41-730-10034-3022 del 22 de marzo de 2018, sobre el cual el servidor público emitió un concepto que no le correspondía en la comunicación que con radicado 218-41-61-06-000-17844 del 16/05/20 con juicios de valor acerca de la decisión adoptada por el corregidor sobre la actuación contravencional en que se adoptó una medida de suspensión de obra de la que indicó el servidor público investigado que debía levantarse por presuntas irregularidades cometidas por el corregidor en la diligencia, concepto y consideraciones que no le correspondía realizar por ser ajenas a las funciones consignadas en el decreto 0516 de 2016, artículo 115, y no habérsele puesto a disposición decisión alguna de primera instancia adoptada dentro del procedimiento de competencia del corregidor. Actuación procesal. Se inicia la presente investigación, como se dijo antes, de informe del servidor público, director operativo de la participación ciudadana, doctor Andrés Rodríguez Becerra, el día 25 de octubre de 2018, sobre posibles irregularidades urbanísticas y ambientales en el proyecto Gaudí. Con auto número 938 de fecha noviembre 7 de 2018, se ordenó la apertura de indagación preliminar con carácter averiguatorio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 734/2002, folio 37. Este despacho abocó conocimiento del asunto mediante acta de reasignación del 13 de noviembre de 2020, folio 101. En el desarrollo de la indagación preliminar el día 27 de enero de 2021, se realiza visita al Departamento Administrativo de Desarrollo, Innovación, Gestión, con el fin de solicitar los antecedentes laborales del señor Rubén Darío Martínez Hernández y Holman Acosta, funcionarios adscritos a la Secretaría de Seguridad y Justicia. El día 2 de febrero visita a la Secretaría de Seguridad y Justicia a fin de obtener copia del expediente caso Gaudí y solicitar la competencia del funcionario público que puede imponer suspensión de obra preventiva. El 25 de febrero se solicitó copia del expediente caso Gaudí, entregándose a la corregidora de la Buitrera, doctora Marta Zorrilla, el expediente con 316 folios. Se verificó el material probatorio que hace parte integral del expediente, evidenciándose que la información corresponde a las pruebas soportes de los hechos que se investigan, así como la información laboral y administrativa del servidor público investigado, y posteriormente evaluados mediante la decisión correspondiente al auto número 220 de abril 8 de 2021, visto a folio 446 a 461, a través del cual se ordenó adelantar la aplicación del procedimiento verbal y citación a audiencia ante la viabilidad que se estimó sobre la procedencia del cargo contra el servidor público, notificándole esta decisión por medio electrónico número 221-2300-13-001-91 del 27 de marzo de 2021, la cual obra folio 462 en cumplimiento a lo dispuesto en el decreto legislativo 806 del 4 de junio de 2020. En observancia de esta decisión y con agotamiento del procedimiento previsto en los artículos 175 y siguientes de la Ley 734/2002, modificados por los artículos 57 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, este personero delegado llevó a cabo durante los días 29 de junio de 2021, folio 466, 7 de julio de 2021, julio 468, 13 de julio de 2021, 474, folios 474, 477,
y 26 de julio de 2021 para la lectura del auto de citación de audiencia, solicitud, decreto de pruebas, práctica, controversia de pruebas y finalmente la recepción de los alegatos de conclusión correspondiendo a este personero expedir el fallo disciplinario de primera instancia que se adopta a través de la presente decisión. El 25 de junio del 2021 se me reasignó la presente investigación a folio 466. Pruebas recaudadas. El artículo 128 de la Ley 734/2002 establece que toda decisión que se produzca en el proceso disciplinario, por lo tanto, el fallo disciplinario de primera instancia debe fundamentarse en pruebas idóneas, válidas y oportunamente recaudadas, que hayan sido debidamente controvertidas, las cuales se deben analizar en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y con garantía de la efectividad de los principios procesales, entre ellos el de la presunción de inocencia que debe ser desvirtuada por el Estado. Si las cosas por este despacho resultan ser idóneas y válidas tanto las pruebas que fueron recaudadas durante la indagación preliminar como las que se recaudaron en el desarrollo del procedimiento verbal. Además, que en sus oportunidades no fueron ni tachadas ni redarguidas de falsas, ni fueron anuladas o declaradas inexistentes o ilegales. Se toma la relación de pruebas recaudadas durante la indagación preliminar, documentales, con 11, 12, 13 elementos probatorios que fueron debidamente entregados y que obran dentro de la presente investigación. Para ello, destacar el número 12, oficio de Carlos Alberto Burgos Ramírez, subdirector de Gestión Estratégica del Talento Humano, dirigido a Diego Rodríguez, personero delegado, donde le señala la inexistencia del cargo de coordinador de grupo de construcciones, aclarando que los organismos para un mejor funcionamiento se organizan internamente. Es así como en la Subsecretaría de Inspección y Vigilancia y Control funciona la Oficina de Control de Construcciones, la cual cuenta con soporte jurídico y técnico, siendo responsable el grupo técnico de realizar las visitas a las construcciones, el equipo de abogados de resolver los recursos. Concepto jurídico de Rubén Darío Martínez, funcionario de la Subsecretaría de Inspección y Vigilancia y Control, donde en algunos apartes señala o solicita el levantamiento de la suspensión de la construcción hasta tanto se subsanen las regresiones al debido proceso, como quiera que la medida se debió imponer, con el despacho declarado en audiencia pública, notificarse en estrados y conceder los recursos pertinentes, originándose con ello una nulidad a folio 50-54. Dentro de los elementos o pruebas testimoniales encontramos la declaración jurada del doctor Holman Acosta Rosero el 7 de julio de 2021, quien dijo en las partes de esa declaración que era el titular del corregimiento de La Buitrera, quien dentro de las funciones estaba la de adelantar las investigaciones de los proyectos de construcción y aplicar las normas vigentes. Señala que tramitó el proceso urbanístico Gaudí, hubo inconsistencias teniéndose que apoyar en control urbanístico, solicitando el concepto al doctor Samir Jalil sobre el proyecto urbanístico Gaudí, señalando que los conceptos no obligan, como era nuevas las funciones sobre la vigilancia de las construcciones. El doctor Rubén Darío Martínez nos dictó varias charlas al respecto, ya que sabíamos que era el encargado de la parte jurídica en planeación y que lo habían trasladado para la vigilancia y control de la Secretaría de Seguridad y Justicia a folios 471 y 473. Tenemos igualmente la declaración jurada de Samir Jalil Paz el día 7 de julio de 2021, donde señala en algunos de sus apartes que su cargo para la época de los hechos era el de subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia, y por la reforma administrativa asumió las investigaciones de control urbano de la ciudad, y para ello se trasladó 2 funcionarios de planeación a la subsecretaría de las inspecciones de vigilancia y control a ejercer las funciones, una en la parte técnica con el ingeniero Jorge Manosalva y el otro en la parte jurídica con el señor Rubén Darío Martínez. Cuando se solicitaba conceptos jurídicos, él era el encargado respecto del proyecto urbanístico Gaudí, tenía su respectiva licencia, pero tenía una construcción por fuera de lo avalado en la licencia y fue lo que se reportó al corregidor. Del cargo formulado al servidor público Rubén Darío Martínez, le fue endilgado el siguiente cargo. Rubén Darío Martínez Hernández, para corregir, y no González. El señor Rubén Darío Martínez Hernández, en su condición de profesional universitario dependiente de la Secretaría de Seguridad y Justicia para la fecha de los hechos, puede haber comprometido su responsabilidad disciplinaria al extralimitarse en el ejercicio de las funciones propias de su cargo
cuando expidió la comunicación de fecha 16/05/2018 con radicación 218-416-106-000-17844, emitiendo un concepto jurídico sobre la solicitud de levantamiento de la suspensión de obras Proyecto Gaudí, que había sido elevada por la señora María del Pilar Rodríguez Bustamante en condición de representante legal de la sociedad Gaudí Constructora SAS, a través de escrito que no estaba dirigido a él, sino al señor Holman Acosta Rosero, corregidor de la Ubitrera, como funcionario competente, calendado 18 de marzo de 2018 y que se radicó bajo el número 218-417-301-0034-3022 del 22 de marzo de 2018, emitiendo además del concepto jurídico que no se le había requerido apreciaciones y juicios de valor sobre un procedimiento y decisión de competencia del corregidor de la Ubitrera en un asunto de su competencia y tendientes a declarar que la medida contravencional de suspensión de obra adoptada por el corregidor debe levantarse por las presuntas irregularidades cometidas por el corregidor en una diligencia y efectuando juicios de valor ajenos a su competencia, además de no tener competencia para emitir libremente esa clase de actos administrativos de acuerdo a las competencias establecidas en el decreto extraordinario 0516 del 2016, artículo 115. Desconociendo, por tanto, que no se le había trasladado la competencia funcional para revisar o ejercer el control de legalidad de la decisión y actuación de la autoridad de policía, aunándose a lo anterior, que su comportamiento lo realiza bajo la denominación del cargo de coordinador de Grupo Control Construcciones, Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, el cual no existe en la planta de cargos de la Alcaldía de Santiago de Cali, como lo certificó el doctor Carlos Alberto Burgos Ramírez, subdirector de la Gestión Estratégica del Talento Humano, en oficio con radicado número 218-417-30-40-00-51-771 del 28 de mayo de 2018, que obra folio 56 del expediente. La conducta desplegada señala el cargo único. Por el disciplinado se encuadra en el supuesto previsto en los artículos 23 y 35, numeral 1 de la Ley 734/2002 y el artículo 34, numerales 1 y 2, en concordancia con el decreto extraordinario municipal número 516 de 2016, en el cual establece las funciones de la Oficina de Control a Construcciones, como quiera que al parecer utilizó su cargo para conseguir que se levantara la orden temporal de policía, suspensión de obras internas y externas urbanísticas y ambientales, la cual no le estaba asignada como función, razón por la cual para el despacho al parecer se extralimitó en sus funciones. Calificación provisional dada al comportamiento. En cuanto al cargo, acorde a las circunstancias determinadas en el artículo 43 de la Ley 734/2002, el comportamiento se calificó provisionalmente como posible falta grave. De conformidad con el material probatorio llegado hasta el momento, la falta se le califica provisionalmente como grave a título de dolo. De acuerdo con los alegatos de conclusión, señala el servidor público Rubén Darío Martínez Hernández y no González, respondió el cargo formulado en la audiencia del procedimiento verbal que se llevó a cabo el 26 de julio de 2021. En lo más relevante señala lo siguiente. La reforma suprime de la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico el Control Urbano y lo ubican en la recientemente creada Secretaría de Seguridad y Justicia antes Secretaría de Gobierno. Entonces, el grupo de control a las construcciones de la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico se traslada en su integridad a la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, cuyo subsecretario para la época era el doctor Samir Jalil, quien para organizar los grupos de trabajo nos encarga a los dos únicos funcionarios de planta de grupo como coordinadores. Se inicia labores con vigencia de las dos normas, que una por transición y la otra por entrar en vigencia en sí misma, Ley 810 de 2003 y la Ley 1801 de 2016. Para cumplir con los correspondientes, en mi caso se manejó todo lo correspondiente a lo jurídico con un promedio de 10 a 12 abogados y 2 auxiliares administrativas. Por directrices de la subsecretaría se inició igualmente un ciclo de capacitación a los inspectores y corregidores en el tema de control urbano, licencias urbanísticas y código de policía, proceso sancionatorio. Realmente todo lo que se refería al control urbano me lo trasladaban para mi conocimiento, estudio y análisis. Por esa razón, conocí de la solicitud del concepto solicitado por el corregidor de la Ubitrera con un tema específico con respecto al proyecto Gaudí. La situación se daba sobre la suspensión de obra proyecto constructivo ya licenciado. Primero, el concepto de suspensión no puede ser indefinido. Segundo, era un proyecto con licencia vigente. De las pruebas que se arrimaron al despacho se deben tener muy en cuenta las testimoniales entregadas por los señores Samir Jalil,
Paz y Holman Acosta, quienes para la época se desempeñaban como subsecretario de Inspección y Vigilancia y Control adjunta a la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Santiago de Cali y el corregidor de la zona rural del sector denominado La Vitrera, respectivamente. El doctor Sami Jalil Paz se desempeñó como subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, el cual fungió como mi superior, y de su declaración se puede concluir sin duda alguna que todos los temas de urbanismos, por organización y cumplir así de la mejor manera nuestra responsabilidad, organizó los grupos de control urbanístico en dos, uno jurídico y el otro técnico, el cual el jurídico se me encargó para resolver específicamente todos los temas concernientes y relacionados con esa especialidad, ratificando que por la experiencia ganada de mi parte en todo lo que se desarrolló en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la especialidad, recalcó que todo lo pertinente a ese tema lo resolvía yo. Por esa misma razón, se direccionó el concepto solicitado por el doctor Holman Acosta respecto a la situación que se había generado en el proyecto constructivo de nombre Gaudí. El señor corregidor Holman en su declaración confirma en su acervo que él, en su calidad y como funcionario competente para conocer de los procesos por contravenciones a las normas que regula la Ley 1801-2016, Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en lo que respecta a las faltas por presuntas infracciones urbanísticas, y que bajo esas circunstancias, además por lo novedoso del tema para él, se apoyó en la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, solicitando capacitación y conceptos, especialmente el tema del proyecto de nombre Gaudí. Como conclusión, señala aquí el investigado en sus alegatos de conclusión, con base en las dos declaraciones testimoniales son fundamentales para que el despacho declare que no existen fundamentos para sostener el pliego de cargos en mi contra y por lo tanto se me absuelva del mismo dentro del rótulo del proceso disciplinario número 43018. Consideraciones del despacho. Los artículos 19 y 97 de la Ley 734/2020 se instituyen la necesidad de motivar las providencias interlocutorias y los fallos que se expresen dentro de la acción disciplinaria, y para ello deberá fundamentarse en las pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso, las que deberán evaluarse simultáneamente conforme con las reglas de la sana crítica, tal como lo predice los artículos 128 y 141 y viden. Se procede a realizar un examen integral de las pruebas con base en la sana crítica. Se enfoca la presente investigación en las presuntas infracciones urbanísticas con relación al proyecto Gaudí, del seguimiento realizado por el personero delegado Dr. Diego Rodríguez. Se desprende la existencia de una actuación presuntamente irregular por parte del señor Rubén Darío Martínez Hernández, profesional universitario, quien se denomina en el documento público de fecha 16/05/2018, radicado número 218-4161-06000 y 17-844, como coordinador Grupo Construcciones de la Subsecretaría de Control de Inspecciones y Vigilancia y Control de la ciudad de Cali, denominación inexistente en la planta de cargos de la Administración Distrital. Respecto del cargo único, en esta se vuelve a repetir el cargo único al doctor Rubén Darío Martínez Hernández, ya citado con anterioridad. De ello, dentro de las pruebas entonces documentales a analizar, encontramos la suspensión temporal de obras internas y externas, urbanísticas y ambientales del proyecto Gaudí por parte del corregidor de La Vitrera, Holman Acosta Rosero, mediante oficio de fecha 14 de marzo de 2018 a folio 62. El 20 de marzo de 2018, mediante derecho de petición con oficio número 218-4170-100343022, la representante legal del proyecto Gaudí, constructora SAS, María del Pilar Rodríguez Bustamante, solicita el levantamiento de la suspensión temporal de obra proyecto Gaudí sobre los siguientes ítems: una presunta infracción por modificación en implantación de vías, de viviendas, afectación de vías públicas, viéndose en un gran detrimento económico, observándose situaciones exclusivamente técnicas que aparecen a folio 39 a 41. Asimismo, el auxiliar administrativo del corregidor de La Vitrera, señor Iván Javier Lorza Patiño, el 2 de abril de 2018 traslada la petición de la representante legal de Gaudí al funcionario Samir Jalil Paz respecto de la solicitud del levantamiento de la suspensión de obra de la representante legal, señalando en su oficio, por ser una situación meramente técnica, le corre traslado de la petición con el fin de que se le brinde al despacho una directriz clara y precisa sobre las decisiones administrativas y sancionatorias que aparecen a folio 416.
De fecha 23 de abril de 2018, solicita el personero delegado Diego Rodríguez al corregidor Holman Acosta Rosero el 23 de abril de 2018 se le dé estricto cumplimiento a las órdenes de suspensión de obra vigentes ordenadas por las autoridades competentes respecto del proyecto Gaudí a folio 71. El subsecretario Samir Jalil Paz, con oficio de mayo 15 de 2018, responde derecho de petición con radicación 218-41730100343022 a María del Pilar Rodríguez Bustamante, representante legal de Gaudí Constructora, con copia al señor corregidor Holman Rosero Acosta, donde señala, abre comillas, 3 puntos. En atención a su solicitud, bajo el radicado de la referencia se le informa que una vez realizada la visita de control urbanístico, el pasado 20 de abril al inmueble citado, se determinó lo siguiente, abre comillas, 3 puntos suspensivos, señala, técnicamente esta subsecretaría se ratifica en la comisión de las presuntas infracciones urbanísticas ya reportadas en las licencias mencionadas. Puntos suspensivos, cierre comillas, negrilla fuera de texto, aparecen a folios 61 y 62. El 16 de mayo de 2018, mediante oficio dirigido al corregidor Holman Acosta Rosero, emite concepto el funcionario Rubén Darío Martínez respecto del derecho de petición realizado el 20 de marzo de 2018 por la representante legal de la constructora Gaudí SAS, solicitando el levantamiento de la suspensión temporal de la obra. Es decir, un día después de haber dado respuesta al subsecretario Samir Jalil Paz de manera oficial del traslado que le hiciera el corregidor el 2 de abril de 2018, entrega concepto el funcionario Rubén Darío Martínez, extralimitándose en sus funciones cuando no se le había requerido para ello, ya que había dado respuesta a su superior Samir Jalil. A folio 59, mediante oficio de fecha junio 15 de 2018, dirigido al corregidor Holman Acosta Rosero, suscrito por el personero delegado Diego Rodríguez, se solicita se abstenga de valorar y acoger el concepto rendido por el funcionario Rubén Darío Martínez por extralimitarse en sus funciones cuando la solicitud realizada era meramente técnica y no jurídica, de acuerdo al oficio del 2 de abril de 2018, suscrito por el mismo corregidor, quien señaló, abre comillas, puntos suspensivos, ser una situación meramente técnica, puntos suspensivos, cierre comillas. Quien creaba o suscribía, de acuerdo a lo anterior, los actos administrativos respecto a su dependencia, Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, era el mismo subsecretario como así suscribió el oficio de fecha 15 de mayo de 2018 ante solicitud del corregidor respecto del derecho de petición de la representante legal del proyecto Gaudí. En la parte de la declaración, el señor corregidor de la arbitraria Holman Acosta Rosero señala, hubo inconsistencias teniéndose que apoyar en el control urbanístico solicitando el concepto al doctor Samir Jalil sobre el proyecto urbanístico Gaudí. Claramente señala que dicha solicitud de petición de la representante legal en el caso concreto, es decir, oficio de abril 2 de 2018, fue dirigido personalmente al subsecretario Samir Jalil Paz y no a lo investigado, encontrando dos situaciones claras donde se observa que quien suscribía o daba respuesta a los oficios era el titular de la oficina Samir Jalil y que el corregidor lo dirigió personalmente al subsecretario Samir Jalil Paz y no al funcionario Rubén Darío Martínez, quien no fue o existe prueba de que hubiese sido delegado para ello, cuando él solo proyectaba las respuestas. Por todo lo anterior, considera el despacho que este comportamiento endilgado al señor Rubén Darío Martínez Hernández resulta probado y no desvirtuado respecto de emitir un concepto que no le correspondía hacerlo, puesto que el oficio del día 2 de abril de 2018 ya citado fue contestado por el subsecretario de la Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia, Samir Jalil Paz, y no consta dentro de la investigación delegación alguna, en este caso al funcionario investigado, como tampoco al funcionario Jorge Héctor Manosalva Malaver, quien sería el competente para conocer de los aspectos técnicos
como lo planteó en su oficio del 2 de abril de 2018 el auxiliar del corregidor, de ser, entre comillas, meramente técnico. En relación con el cargo de coordinador de construcciones, es claro lo señalado por el subdirector de Gestión Estratégica de Talento Humano, Carlos Alberto Burgos, al señalar que las dependencias se organizan internamente, como es el caso de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control. Por ello, esa denominación no existe en la planta de cargos, pero para su organización interna, cada oficina le está permitido. En este caso, es una de las funciones que cumplen los soportes jurídicos y técnicos dentro de la subsecretaría mencionada, por lo cual se desestima esta parte del cargo imputado. A pesar de la respuesta del funcionario Samir Jalil Paz a la representante legal de la constructora Gaudí de continuar con las infracciones urbanísticas del proyecto Gaudí, el corregidor Holman Acosta Rosero y las recomendaciones del personero delegado Diego Rodríguez de abstenerse de valorar y acoger los postulados contenidos en el concepto dado por el investigado folio 77, le dio plena validez al concepto de Rubén Darío Martínez Hernández cuando ya existía respuesta de la petición por parte del subsecretario Samir Jalil Paz el 18 de mayo de 2018. Igualmente, es importante señalar la respuesta que entregó el corregidor Holman Acosta Rosero a la doctora Mailde Gutiérrez Mondragón, profesional comisionada de la Procuraduría General de la Nación el 26 de noviembre de 2018, que aparece a folio 429, al señalar que levantó la orden de suspensión temporal de la obra de la petición trasladada por la representante legal del proyecto Gaudí a la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, validando como respuesta el concepto del funcionario Rubén Darío Martínez y no de la respuesta del 20 de mayo de Samir Jalil Paz, folio 62 y 62, existiendo una contradicción de los hechos, por lo que el despacho considera se compulse copias para determinar la responsabilidad disciplinaria en la conducta desplegada por el señor corregidor de la Ubitrera, Holman Acosta Rosero, frente a la toma de su decisión de levantar la orden de suspensión temporal de la obra del proyecto Gaudí. Considera el despacho que este comportamiento endilgado al funcionario Rubén Darío Martínez Hernández definitivamente resulta probado y no desvirtuado, por lo anteriormente citado, siendo medios de prueba que permitan establecer que el funcionario Rubén Darío Martínez Hernández emitió concepto jurídico que no se le había requerido, apreciaciones y juicios de valor sobre un procedimiento y decisión de competencia del corregidor de la Ubitrera y o del subsecretario Samir Jalil Paz, como así lo hizo al contestar el derecho de petición que le había solicitado el corregidor de la Ubitrera Holman Acosta Rosero en un asunto de su competencia y tendientes a declarar que la medida contravencional de suspensión de obra adoptada por el corregidor debe levantarse por las presuntas irregularidades cometidas por el corregidor en una diligencia y efectuando juicios de valor ajenos a su competencia, además de no tener la competencia para emitir libremente esa clase de actos administrativos de acuerdo a las competencias establecidas en el decreto extraordinario 0516 de 2016, artículo 115, desconociendo, por tanto, que no se le había trasladado la competencia funcional para revisar o contestar el derecho de petición de la representante legal del proyecto Gaudí. Frente a ese cargo que resulta aprobado, el investigado no alegó circunstancia alguna de exclusión de responsabilidad y solo se limitó a negar haber incurrido en esa conducta investigada. En relación con los alegatos que presentó el investigado del despacho, los respeta, pero no los considera cuando, como lo veremos adelante, se cumplió con el proceso de adecuación típica acorde a la conducta desplegada por el disciplinado, se encuadra en el supuesto previsto en los artículos 23 y 35, numeral 1 de la Ley 734/2002 y artículo 34, numeral 1 y 2 en concordancia con el Decreto Extraordinario Municipal número 516 del 2016, se traduce en una falta disciplinaria provista además de licitud sustancial. Tipicidad del comportamiento disciplinario. Habiendo quedado probado el cargo relacionado con el incumplimiento del deber exigible a todo servidor público y las prohibiciones de extralimitarse en sus funciones al emitir concepto que no le correspondía hacerlo, debe indicarse para ello que el principio de tipicidad de la falta disciplinaria constituye una concreción o derivación del principio de legalidad,
respecto del cual la misma sentencia marca que compone una salvaguarda de la seguridad jurídica de todos los asociados al permitirles conocer de manera anticipada las conductas que son reprochables y las sanciones aplicables. En virtud de este principio, los servidores públicos y los particulares que transitoriamente ejerzan funciones públicas serán juzgados y sancionados disciplinariamente cuando por acción u omisión de funciones incurran en las faltas establecidas en la ley. La Ley 734/2002 establece en su artículo 23, constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente a la incursión de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. Conforme a dicha norma, el incumplimiento del siguiente deber se traduce en falta disciplinaria. El artículo 34 señala como deberes de todo servidor público cumplir, hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derecho internacional humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por el funcionario competente. Como segundo, cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial que implique abuso indebido del cargo o función. El artículo 35 dice, prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido, numeral primero, incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales, los municipales, los estatutos de las entidades, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. Tanto los deberes como las prohibiciones del servidor público son exigencias constitucionales, legales y reglamentarias que están siempre ajustadas al cumplimiento de la función pública bajo la subordinación del Estado donde se determina el actuar, hasta donde llegar lo prohibido. Su incumplimiento como servidor público sin justificación siempre va a generar una responsabilidad disciplinaria. Concepto de violación. La violación del citado deber afecta al bien jurídico tutelado por la norma disciplinaria que no son otros que los principios que rigen para la función administrativa del Estado previstos en el artículo 209 de la Constitución Política que establece principios de la función pública. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Como se analizó probada la conducta denunciada, se considera que desconoce el deber funcional sin justificación alguna, lo que sin que concurrir causales de exclusión de responsabilidad conforme el artículo 28 de la Ley 734/2002 genera la consecuencia de la ecuación típica que conlleva la respectiva sanción. Conforme lo exige el artículo 5 de la Ley 734/2002, un comportamiento solo puede ser considerado falta disciplinaria cuando sin justificación alguna se afecte el deber funcional. Considera el despacho que en este caso definitivamente afectó el deber funcional sin justificación alguno. Sobre la ilicitud precisó la Corte Constitucional en la sentencia C948/2002, en la que declaró la exequibilidad del artículo 5 de la Ley 734/2002, que el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo la función pública. Dijo la Corte Constitucional que el incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que como por lo demás lo señala la disposición acusada es la infracción sustancial del dicho deber, es decir, el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra el origen de la antijuridicidad de la conducta. Dicho contenido sustancial remite precisamente a la inobservancia del deber funcional que por sí misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecuencia de sus fines. Sentencia del Consejo de Estado, sección segunda, sección B, consejero ponente César Palomino Cortés, Bogotá, Distrito Capital, 12 de octubre de 2016. Calificación definitiva de la falta y de la forma de culpabilidad. Calificación de la falta.
Quedó probado el comportamiento descrito contra el servidor público Rubén Darío Martínez Hernández como haber incumplido el deber funcional exigible a todo servidor público al extralimitarse en el ejercicio de las funciones propias de su cargo cuando expidió la comunicación de fecha 16/05/2018 con radicación 218-41-6106 000-17844, emitiendo un concepto jurídico sobre la solicitud de levantamiento de la suspensión de obras Proyecto Gaudí, que había sido elevada por la señora María Pilar Rodríguez Bustamante en condición de representante legal de la Sociedad Gaudí Constructora SAS, a condición de representante a través del escrito que no estaba dirigido a él, sino al señor Holman Acosta Rosero, corregidor de la Auditoría como funcionario competente, calendado el 18 de marzo de 2018, y que se radicó bajo el número 218-41-73-01-00-34-30-22 del 22 de marzo de 2018, y dado respuesta el subsecretario Samir Jalil Paz ante solicitud del mismo corregidor. Provisionalmente, este comportamiento había sido determinado como falta grave, atemperado a los criterios fijados en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, como son los establecidos en los numerales 4 y 5, la jerarquía y mando en el servidor público y la trascendencia social de la falta. Considera el despacho que tales criterios subsisten y definitivamente están probados, razón por la cual se ratificará tal calificación. Calificación de la forma de culpabilidad. La forma de culpabilidad se determinó provisionalmente como a título de dolo. En igual forma, se considera que debe ser ratificada cuando está referida al elemento volitivo conformado por los ingredientes generadores del dolo, es decir, que el servidor público, por su experiencia y condición o perfil, el cargo que desempeñaba y la responsabilidad que tenía frente a su trabajo, conocía cómo debía actuar, sabía cómo debía actuar y comportarse. En materia disciplinaria, para considerarse doloso un comportamiento, es necesario establecer que el funcionario tenía conocimiento de la función o actividad que debía cumplir o realizar y que estaba advertido de la misma, no obstante, en la cual decidió desatenderla, estando en su ánimo y siendo su querer no acatar el ordenamiento de conformidad con el principio de culpabilidad que consagra el artículo 13 de la Ley 734/2002, a cuyo tenor en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa, la cual supone la capacidad de comprender la irregularidad del acto y la capacidad de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión. Por lo tanto, la violación del deber funcional previsto en los numerales 1 y 2 de los artículos 34 y 35 de la Ley 734/2002 constituye la falta disciplinaria que definitivamente se califique como falta grave cometida a título de dolo. El artículo 16 de la Ley 734/2002, la sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en el ejercicio de la función pública. Dosificación de la sanción a imponer. La ley disciplinaria tiene como finalidad específica la prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos que lo afectan o pongan en peligro. Por ello es importante que el Estado ejerza un control para la realización de los fines esenciales y es de allí que surge la potestad de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dado la especial sujeción de estos al Estado en razón a la relación jurídica surgida por la atribución de una función pública. En cumplimiento de esos cometidos estatales, los servidores públicos no pueden distanciarse durante el ejercicio del cargo o función pública del objetivo principal que debe guiarse sus actuaciones, el cual es servir al Estado y la comunidad en la forma establecida en la Constitución, la ley y el reglamento, so pena de verse sometido a una responsabilidad pública de índole disciplinaria cuando se verifica una violación al ordenamiento superior. Acorde con las estipulaciones dadas en el artículo 18 de la Ley 734/2002, que consagra el principio de la proporcionalidad y previendo que la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. Así las cosas, teniendo en cuenta que el comportamiento disciplinario probado y no desvirtuado ha sido calificado como falta grave, cometida a título de dolo, se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 44, numeral 2 de la Ley 734/2002, que dispone que ante una falta grave, el servidor público quedará sometido a la sanción de suspensión inhabilidad especial. Por su parte, el artículo 46 de la Ley 734/2002 establece el límite de las sanciones y para ello el caso de la suspensión consagra que ésta no podrá ser inferior a un mes ni superior a 12 meses, en tanto que para la inhabilidad especial consagra que la misma no será inferior a 30 días ni superior a 12 meses. De acuerdo con los criterios previstos para la graduación de la sanción disciplinaria en el artículo 47 de la Ley 734/2002, este despacho considera que concurre el previsto en el numeral 1, literal A, como es la que para la época de los hechos el servidor público no presentaba antecedentes fiscales o disciplinarios dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta, como también concurre
el que no se estableció un gravísimo daño social con la conducta ni la afectación de derechos fundamentales, a pesar de la trascendencia social del comportamiento probado. Son entonces criterios que permiten fijar la sanción mínima prevista en la norma que debe imponerse. El límite mínimo establecido en el artículo 46 dividen, como es la sanción de 2 meses de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo término, considerando que corresponde al primer cuarto de mínimos a la sanción que procede. Atemperados a lo dispuesto en el artículo 16 del artículo 16 de la Ley 734/2002, la sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en el ejercicio de la función pública. Con base en las razones expuestas, este despacho resuelve primero declarar que el señor Rubén Darío Martínez Hernández, identificado con cédula 16638003 de Cali, quien para la época de los hechos de condición de servidor público, ya que se desempeñaba en el cargo de profesional universitario adscrito a la entidad de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia, Santiago de Cali, es responsable disciplinariamente del comportamiento disciplinario descrito en el cargo único que se le formuló. Como consecuencia de esta declaración de responsabilidad, sancionar disciplinariamente al señor Rubén Darío Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía número 16638003 de Cali, quien para la época lo ha hecho la condición de servidor público, ya que se desempeñaba en el cargo de profesional universitario perteneciente a la entidad de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de la Subsecretaría de Seguridad y Justicia de Santiago de Cali. Ahí hay que corregir, es Secretaría de Seguridad y Justicia de Santiago de Cali, con la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 2 meses e inhabilidad por el mismo término conforme a lo expuesto en la parte considerativa de este prohibido. Tercero, compulsos de copias para que se investigue la conducta del servidor público Holman Acosta Rosero en su calidad de corregidor de la Uitrera, de acuerdo a lo citado en la parte resolutiva, en la parte considerativa de esta resolución. Hay que corregir parte considerativa de esta resolución. Cuarto, contra la presente resolución procede recurso de apelación, artículo 180 de la Ley 734/2002, el cual deberá interponerlo y sustentarlo verbalmente en la misma audiencia una vez proferido y notificado el fallo en estrados. Quinto, comuníquese al nominador una vez notificada y en firme la presente decisión a efectos de ejecutar la sanción impuesta en los términos establecidos en el artículo 220 de la Ley 734/2002. El cumplimiento de lo normado del artículo 174 de la Ley 734/2002, una vez que haya ejecutoriado este fallo, remitirse copia a la Oficina de Registro, Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación para su respectivo y registro del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional para que proceda a darle ejecución a la sanción en los términos establecidos en el parágrafo del artículo 172 de la Ley 734/2002. De no ser posible la ejecución de la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo, se faculta al mismo funcionario para que realice la respectiva conversión del tiempo de suspensión en multa, la cual determinará con base en el salario que devenga para la fecha de los hechos últimos de año 2021. En este caso, a la fecha 2 de agosto de 2021, con facultades para adelantar el respectivo cobro persuasivo y coactivo de ser necesario. En firme esta providencia, remítase copia a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación. En este estado, doctor Rubén Darío Martínez Hernández, ¿tiene usted la palabra? Gracias, doctor. El tema es el siguiente. La solicitud es que se presenta el recurso. Sí, doctor. O sea, presento recurso contra la decisión. ¿Qué clase de recurso, doctor? Sí, ¿cómo? ¿El recurso de? Apelación. Sí, sí, doctor. Porque no tiene sino apelación, sino reposición y apelación. Solo apelación, doctor. Ok. Entonces, lo que sí considero, doctor, es si la diligencia se puede sustentar, o sea, solicito la suspensión para sustentarla en la fecha que usted considere o es necesario hacerlo ya. No, este despacho considera, si así lo considera el investigado, suspender la diligencia para que usted sustente debida forma su recurso de apelación para el día de mañana 3 de agosto a la misma hora. 2:30. 2:30. Okay, en esta misma... me corren traslado de este documento, ¿cierto? De todo el documento y si usted gusta, de todo el expediente, doctor.
Sí, porque igual creo que no lo tenía, o sea, estuve Completo. tratando de verlo, pero no lo pude ver. Bueno, Entonces no doctor, sabría si me lo vuelven y me corren traslado de todo el documento, por sí, favor. en este caso, doctor, que usted pueda, por favor, darnos el correo, su correo El correo electrónico, sí, electrónico. creo que el auxiliar lo tiene, ¿no? Doctor Juan Eh, Camilo, Sí, doctor. En el la parte correo de mío, arriba del acta de la audiencia está el correo consignado. listo. rdmartinez 1960@hotmail.com. sí, cómo Entonces, no, en este momento se le, se le corre el traslado de todo el expediente y de la a- decisión. y la decisión a su correo electrónico Sí, que doctor. está dentro de la presente investigación. Y mañana a las 2:30. Y mañana entonces a las 2:30 se le seguiremos o continuaremos con la diligencia Ok, mi de doctor, ok. apelación. Muchas gracias. Doctor Juan Camilo, en este momento puede remitir escaneado del expediente. ¿Cómo se hace, doctor Juan Camilo? Sí, se le envía como se ha enviado con todas las actas de la audiencia, se envía la invitación para la diligencia del día de mañana y se le anexan las actas de la audiencia, el expediente escaneado y esta acta de diligencia que se desarrolló el día de hoy. Listo, doctor. Entonces se notifica en estrado la presente decisión. Doctor Juan Camilo, siga. Sí, siendo las 3:48 de la tarde, se suspende la presente diligencia y se fija como fecha para su continuación el próximo martes 3 de agosto de 2021, oportunidad a las 2:30 de la tarde, oportunidad en la cual se reanudará la presente diligencia. En constancia, no se firma por los que intervinieron, puesto que el desarrollo de la misma se encuentra grabado en medio digital. Se notifica por estrado la presente decisión. Doctor, muchas gracias. Mañana entonces nos vemos a las 2:30. Ok, muchas gracias a ustedes. Bueno, doctor. Bueno, hasta luego. Hasta luego.